Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Corre la voz por ahí en redes sociales, en medios de comunicación, de que la epidemia del coronavirus en Colombia es la peor de todo el mundo, el peor país del mundo en términos del coronavirus. Llevamos casi 3 semanas reportando diariamente alrededor de 300 muertos al día y sin duda estamos en el momento más difícil hasta ahora de esta epidemia. La comparación del peor del mundo ha sido difundida sobre todo por políticos de oposición. Aquí la labor crítica de la oposición se mezcla, me da a mí la sensación, con un cierto regodeo porque el gobierno le esté yendo mal. Y lo digo porque es falso que Colombia tenga la epidemia más mortal del mundo, ni en cifras absolutas de mortalidad, ni en fallecimientos per cápita. Pero entonces, ¿de dónde salió esta noticia? Como casi todo sobre el virus, llega apoyada en una gráfica, esta que ven atrás. La gráfica además fue publicada por Bloomberg, un medio muy bien reputado de Estados Unidos y firmado por la jefa de la oficina de Bloomberg aquí en Colombia, Andrea Jaramillo. Originalmente esta gráfica lo que muestra son las muertes per cápita en la última semana, bastante específica. Es una foto entonces de la última semana nada más, que captura ese peor momento de la epidemia que vivimos ahora mismo en Colombia. Pero si la mirada se amplía un poquito para cubrir todo lo que ha sido la pandemia del coronavirus, este es el resultado, al menos en términos de muertes por millón de habitantes. Por eso lo de Bloomberg es bastante engañoso y me imagino que por eso de la página de Bloomberg bajaron la gráfica que siguen repartiendo los políticos en redes sociales. Y es engañosa porque no muestra, por ejemplo, que en Europa, donde ya respiran ahora más tranquilos, pasaron por momentos mucho más difíciles hace un par de meses, momentos que dejaron muchos más muertos que aquí en Colombia. Lo mismo pasó en Estados Unidos, incluso le pasó a Brasil y a Perú. Este virus pega en momentos distintos, con intensidades distintas en cada país. Ahora nos está tocando a nosotros, pero a diferencia de lo que les pasó en Europa, por ejemplo, lo vamos tramitando aquí en Colombia sin colapso hospitalario. Por ahora, no se puede cantar victoria. Y hoy entonces volvemos sobre estos datos de la pandemia con la que tendremos que vivir sin vacuna posiblemente un año largo más. Un año largo más, sí, eso es lo que calcula más o menos el Ministerio de Salud, que la última ronda de vacunación se estaría terminando. La última ronda de vacunación masiva se demorará hasta septiembre del 2021, más de un año. Por eso, más allá de cómo vamos ahora, que es esa imagen distorsionada que presenta Bloomberg, más allá de la mentalidad del sprint, esta es realmente una carrera de distancia, una carrera de resistencia. Aquí arranca Zona Franca. Y entonces hablaba yo de esta noticia de Bloomberg. Es muy raro que Bloomberg salga con una cosa así tan regular, tan abiertamente engañosa. La trina, por ejemplo, el senador de oposición Iván Cepeda. Así lo pone Iván Cepeda. Según Bloomberg, Colombia es el país que registra la mayor tasa de muertes por millón de habitantes relacionadas con la pandemia. Esa afirmación es falsa, porque eso es lo que no dice Bloomberg. Bloomberg, y aquí lo tengo, Bloomberg dice lo siguiente, pero es que lo que ves es como un contrato de un abogado. Colombia COVID-19 outbreak is the worst in the world. El brote de coronavirus en Colombia es el peor en el mundo. No es cierto. Y abajo dice, muertes confirmadas por millón de habitantes en los pasados 7 días. Y ahí sí, Colombia tiene el peor momento de la pandemia. Pero si usted mira el top 10, el top 5 de países alrededor del mundo en términos de este mismo indicador, muertes por millón, en este caso creo que es muertes por 100.000 habitantes, muertes per cápita, Colombia aparece en el puesto 20. El primero es San Marino, un país muy pequeño, con una pequeña población donde se murieron 40 personas, pero porque es tan pequeña la población en términos de muertes per cápita está muy alto. Bélgica, el país que fue más golpeado en Europa en términos de muertes per cápita. El Reino Unido con 70 muertes per cápita, es decir, Colombia todavía tiene, esperamos que no crezca demasiado, pero hay mucho para crecer. Andorra
Perú está en 67. En Perú se han muerto 30.000 personas más o menos, en Colombia 13.000. Perú tiene una población de alrededor de 30 millones de personas, si no están mal mis datos. Para hablar de datos de coronavirus, tengo un invitado especial esta noche. Rafael Hunda es ingeniero civil, tiene estudios en maestría de transporte y ustedes dicen, ¿por qué un ingeniero civil se volvió un experto en coronavirus? Pues Rafael Hunda publica unas de las visualizaciones gráficas y de los datos mejor logrados que tenemos aquí en Colombia. ¿Qué tal, Rafael? Es un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación y por sus palabras bien merecido. del trabajo. Bien merecido. Entonces usted era una persona común y corriente y ahora es un tuitero famoso del coronavirus. ¿Cómo llegó a esto, Hunda? Pues por allá a finales de marzo, principios de abril, cuando el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud empezaron a publicar los datos, yo, pues por una iniciativa personal, empecé como a manejar, pues como a explorarlos y a publicar en Twitter. Y digamos, esa interacción en las redes sociales, la gente me empezó a dar recomendaciones y cada vez como que les iba incluyendo más cosas y como agregando más gráficas y terminar armando un reporte pues de varias gráficas que pues del que usted habla y que mucha gente pues ha tenido la oportunidad de ver. Aparentemente pues están como que pues a la gente le gusta mucho cómo se ven y creo que pues son fáciles de entender y le ayuda mucho a la gente como a ver la evolución de la epidemia en Colombia. A ver, y es que y más allá de que sean bonitas, que si son bonitas, si quiere pongamos, Juanse, el de casos. Entonces estos son casos diarios. Lo que usted hace es, nos da una nueva forma de entender estos datos y no son los reportes diarios del número de casos, sino las bases de datos crudas que publica el Instituto Nacional de Salud, que yo creo que, y usted estará de acuerdo conmigo, han sido muy buenos con la publicación de datos. De acuerdo, sí. Entonces, usted puede, el caso reportado al día es un caso que tuvo un inicio de síntomas unos días antes de eso, ¿cierto? Y ese inicio de síntomas es el que le da a uno una sensación real de cuál es la velocidad de la enfermedad. Pero además, Hunda, y esto creo que fue una sugerencia de Zulma Cucunúa, una epidemióloga que trabaja en el Imperial College de Londres, él le dijo, mire, todos los datos que usted tiene de 21 días para atrás, digamos de las últimas 2 semanas largas, son datos chimbos, ¿cierto? No confiables. Así es, digamos, ¿qué pasa? Como usted dice, la base de datos que publica el INS es muy completa y además ha venido también evolucionando en el tiempo. Inicialmente era mucho más, tenía menos columnas y tenía menos información de cada caso y ellos también la han venido mejorando y empezaron a incluir estas fechas que usted menciona. La fecha que la mayoría tiene como en su cabeza es la fecha de reporte. Entonces, por ejemplo, ayer fueron creo que 13.000 y bueno, hemos estado cerca de los 10.000 en los últimos días, pero yo en esa gráfica no grafico contra la fecha de reporte, sino contra la fecha de inicio de síntomas. Eso también fue recomendación de Zulma. Yo pues como usted dijo, yo no soy epidemiólogo, pero tengo entendido que, digamos, esa es la forma más rigurosa de hacer ese análisis. En general para las epidemias, porque esa fecha de inicio de síntomas es el instante más cercano al momento del contagio de cada persona. Entonces, en esa recomendación de Zulma, esa recomendación necesariamente tenía que ir ligada a los 21 días que usted menciona, que son lo que yo llamo datos preliminares. Porque cuando uno los ve por fecha de inicio de síntomas, esa gráfica da una sensación de que cae, como si hubiéramos ya pasado un pico, pero eso es una caída artificial debido al rezago de los mismos datos. Sí. La recomendación de Zulma en realidad fue 14 días inicialmente, solo que los datos del INS permitieron que yo pudiera calcular como con mayor certeza, con los datos reales, cuál es ese periodo de datos más confiables. Y por eso es que ahora es 21. ¿Sí? Inicialmente era 14 y ya ha venido cambiando. Y ahora es 21 porque los datos estaban muy retrasados y nos estaban dando una imagen que no era. Juanse, vuélveme a poner el de casos y le hablo, a mí me gustaría obviamente a veces que usted publicara los datos todos los días. Se ha vuelto más remilgoso y solo publica como 2 veces a la semana, que está muy bien. Y vemos en el último reporte que usted nos entrega que empieza a haber, digamos que una especie de meseta. Estamos hablando de mediados de julio, ¿cierto? A partir de cuando dejan de ser confiables los datos. ¿Y cree usted que ahí empieza a haber alguna luz al final de este túnel del pico? A ver, digamos, yo
como le contaba, inicialmente ese periodo de datos no confiables era 14 días como por recomendación de un experto, en este caso Zulma. Pues yo ajusté ese periodo de datos preliminares a 21 y eso lo hice en función de la distribución del tiempo, que es que tal vez ahorita no vale la pena el detalle de eso, pero yo eso lo hice con pues el percentil 90 de esa distribución, es decir, el 90% de los datos confiables están dentro de la sombra. Y en ese sentido, yo, con la situación actual, y teniendo en cuenta que ese periodo de confianza está calculado con ese percentil 90, creo que en esta ocasión pareciera que la cantidad de casos se está estancando en ese momento donde los datos empiezan a ser confiables. ¿Sí? Porque, pues, creo que usted sabe, ya había pasado que en la gráfica se veía como un estancamiento, pero después volvió a crecer. Y yo creo que eso era producto justamente de no haber calculado ese periodo de confianza con los datos reales. Entonces, como eso ya está usado, creo que puede ser esta vez sí como un evento en el que se está como empezando a estancar. Sin embargo, pues mucha gente que sabe Sí. de esto dice que no necesariamente es que vaya a ser un pico, sino que puede ser una meseta, como dice Jorge Galindo, puede que se quede destacado ahí, o puede que después vuelva a crecer, ¿sí? O sea, no, como que la discusión de si es pico o varios picos, o tal vez ni siquiera un pico, sino una meseta, pues también hay que tenerla en cuenta. Y es que esto ha sido fascinante, pues como de esta pandemia y del surgimiento de una cantidad de voces que puede que no tengan ni idea de epidemiología, como usted no tiene ni idea de epidemiología, pero sí tiene idea de datos, idea de cómo graficar, cómo visualizar datos y cómo sacarle jugo a las bases de datos en bruto que publica el gobierno. Me voy entonces a la de ciudades y departamentos, que creo que es una mirada importante, porque uno dice, no, el pico en Colombia, lo que pasa es que el pico en Colombia ya pasó en muchos lugares. Entonces le estoy poniendo aquí, para que se vea mejor, tengo solamente Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cundinamarca y Valle del Cauca. Entonces usted tiene, por ejemplo, el caso en Atlántico, que este es casos diarios confirmados por inicio de síntomas, y en Atlántico ya el pico pasó. En cambio, en Bogotá todavía no, en Valle del Cauca parece que está llegando al pico, y no sabemos en Antioquia, porque Antioquia se demoró mucho y volvió a empezar. Que ha sido algo interesante de esto es que el tal pico no existe. Existen muchos picos, muchas mesetas y muchos descensos. De acuerdo, yo creo que en Colombia, pues estos datos pues, nos han permitido ver la epidemia mucho más detallada por región y como usted dice, el comportamiento por regiones es muy distinto, entonces creo que tiene mucho más sentido verlo como usted lo menciona por región. Aparentemente Atlántico que ya pasó como esa primera ola que fue grande tanto en términos de casos fuertes, y eso también confirmó el DANE con los datos de esa mortalidad que sacó el fin de semana. Bogotá que no para de crecer y pues es tan grande en relación a todo el país, pues probablemente en el momento en que Bogotá pase ese momento, todo Colombia empezará también a reducirse. Antioquia, como usted dice, pues va creciendo. También está el caso de Amazonas, que pues ya se nos olvidó un poco, pero hace mes y medio pues era más crítico y ya pasó eso. Obviamente sin perjuicio, como decíamos, de que eso pues pueda volver, ¿no? Rafael, le voy a preguntar por el tiempo de reporte de las pruebas, que es un tema que discutimos acá en este programa un poco hace algunos días, pero es un tema que está, tal vez que debería ser más importante, usted lo grafica de esta manera, y esta es de las difíciles de entender. Esta no es tan evidente. Entonces, aquí está la pandemia por semanas. Semanas de acuerdo a la semana del año, llegó en la semana 11, 9 más o menos, entonces eso era marzo, y aquí entonces uno ve estas cintas amarillas con una línea negra, y lo que muestra la cinta es como el rango de días en promedio, digamos, de cuánto se demoran los resultados de las pruebas en llegar a la gente. Y el rango ahí en la semana 33, perdón, es de 8 días a 18 días. Y la línea negra nos dice que el promedio o la media está alrededor de los 14 días. Digamos que la imagen que uno debe sacar de esto es que cada vez se demoran más en la entrega de pruebas y que eso es grave. Claro, sí, esta gráfica, como se dice, es un poquito más difícil de explicar. Eso es una distribución y básicamente lo que intenta mostrar es no solamente el promedio, pues que es como un dato pues que no muestra toda la historia completa, sino como dice usted, cómo se dice. Entonces es como si usted organizara todos los casos del que más se demora al que menos y los pone de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y esto lo que muestra, digamos, el mensaje al final es lo que usted dice, que en las últimas semanas se ha visto como esa
como esa caja entera o como ese tiempo en general ha venido subiendo. Y es importante que no es solamente el promedio o la media, sino que porque el periodo de confianza no lo da la media, el periodo de confianza lo da digamos, la gran mayoría de los casos, porque si yo dejo el periodo de confianza solo en la media, estoy diciendo, no estoy incluyendo la mitad de los datos, entonces la probabilidad de que los datos me cambien es muy alta. Entonces no es solamente que el promedio sea bajo, sino que en general la distribución se mantenga más abajo. Y como se ha visto, pues en las semanas pues ha venido subiendo. Yo creo que eso ligado también pues a que la cantidad de pruebas ha aumentado mucho, pues es un sistema pues, que está saturado. Rafael, y la última cortica porque se me acaba el tiempo y lo voy a devolver a lo que yo estaba hablando al inicio. Esta forma de traer datos para decir cosas como lo hizo Bloomberg, que Colombia es el país más mortal en términos de la pandemia. ¿A usted qué le pareció, por ejemplo, esa noticia? Pues, digamos, hay que tener en cuenta que la evolución de la pandemia ha sido diferente en cada país. En Colombia, pues la epidemia llegó mucho después en España, en Italia. Y pues comparar el promedio de los últimos 7 días a mí no sé mucho, porque pues, como digo, Italia está ya en una situación muy distinta a la nuestra. Entonces, pues, digamos, ese dato pues deja más a Colombia, pero pues no muestra la historia completa. Sí, además, pues hay un tema y es que tanto en datos, digamos, diagnosticados con pruebas, son los que estamos viendo en gráficas como los que sacó el DANE, siempre están subestimados. Eso siempre, digamos, en la medida que el tiempo pasa, esos datos se van revisando y se van mejorando. Entonces yo creo que el verdadero efecto de la epidemia por país para ver la historia completa como para que se pueda. Y Rafael, estoy perdiendo un poquito, tengo mala comunicación. Le agradezco por estar acá, le recomiendo a todo el mundo que le gusten los datos. Hay una muy buena serie de trinos y de visualizaciones con los datos que sacó el DANE de excesos de mortalidad. Muestra que cerca del 30% de los casos de muertes podría no estar bien reflejado en los datos. Rafael Lunda lo encuentran en Twitter, búsquenlo ahí, Rafael Lunda. Un ciudadano que nos ha ayudado a entender mucho mejor lo que está pasando en términos de esta pandemia. Rafael, es un gusto verlo por primera vez en carne y hueso y gracias por hacer lo que está haciendo. Gracias, Belén. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, vamos después de esto al debate entre congresistas a propósito de uno de los temas más importantes en esta pandemia, la gestión del gobierno nacional para conseguir la vacuna, la única manera en la que parece podremos ponerle final a esta epidemia. No se vayan, ya regresamos. Seguimos aquí en Zona Franca hablando sobre el tema de hace varios meses y el tema que será tema todavía al menos un año más, el nuevo coronavirus, esta pandemia, porque ayer escuchábamos del ministro de Salud, entiendo que lo dijo durante un debate en el Congreso acerca del tema de la vacuna. Vamos a hablar ahora con congresistas que están involucrados con ese examen a lo que ha hecho el gobierno para conseguirla, que esta vacuna no llegará sino hasta dentro de más de un año, septiembre del próximo año. Es lo que dice el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Yo quiero plantear también que el escenario de vacunación no va a ser de ninguna manera que nosotros abramos el país, compremos la vacuna y en una semana quede vacunada toda la población colombiana. Eso no va a ser así. Proceso que seguramente nos va a llevar unos meses, probablemente 5 a 6 meses para la población más vulnerable, de pronto un poco más. Y en ese proceso de vacunación, cuando hablamos de 30 millones de personas, sería el proceso que tomaría, si estuviesen las vacunas disponibles y adquiridas en enero del año entrante, probablemente nos llevaría todo el año 2021 llegar a esas coberturas de vacunación. Entonces dice el ministro que llevaría todo el año, todo el 2021 hasta septiembre, si es que tenemos la vacuna en el primer trimestre. Sin embargo, algunos cálculos apuntan a que la vacuna solo empezaría a llegar en el segundo, tercero o cuarto trimestre del 2021. A propósito de esto, ya están hablando los congresistas. El congresista José Daniel López promovió esta semana de Cambio Radical, el representante por Bogotá, el primer debate acerca de la gestión del gobierno de la vacuna. Lo
tenemos en la línea y está acompañado del congresista, también representante de la Cámara del Centro Democrático, el señor Ricardo Ferro, Ricardo Alfonso Ferro. Buenas noches, ¿cómo están los dos? Hola Daniel, buenas noches. Un saludo a los televidentes y también a mi colega Ricardo Ferro. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Daniel, un saludo para usted, para José Tocayo suyo y para todos los televidentes. Simplemente agregarle que la semana pasada yo radiqué un proyecto de ley que es el 284, que es el primer proyecto de ley que se radica en el Congreso, precisamente que es la ley de vacunas. Sí, señor. De todos estos temas. Porque, y gracias por haberlo radicado y gracias, José Daniel, por hacer el debate, porque nos dimos cuenta que la ley colombiana, como está ahora, prohíbe que nosotros compremos una vacuna que no está aprobada, como es el caso de todas las vacunas que se están desarrollando ahorita en el mundo, ¿o no, José Daniel? Sí, Daniel, increíblemente esa es una de las conclusiones del debate, y no solamente es que la ley estatutaria de salud prohíbe que el gobierno colombiano invierta recursos en vacunas experimentales, sino que increíblemente el gobierno no ha hecho nada al respecto. Es que venga, Daniel, la posibilidad de tener vacunas en fase 3, que es la fase casi final en su proceso de desarrollo, esas noticias no surgieron ayer ni antier. Llevamos 3 meses por lo menos viendo consistentemente cómo vacunas avanzan sustancialmente, y es increíble que el gobierno nacional no haya marcado una postura clara a estas alturas sobre si requiere o no una ley para poder sacar adelante la compra a riesgo de vacunas. ¿Y por qué es tan importante, Daniel, para contextualizar este comentario, poder comprar a riesgo vacunas? Porque, por ejemplo, usted va donde los señores de Moderna, o va donde los señores de Pfizer, o a la Universidad de Oxford. A usted no le pueden vender vacunas porque no se sabe a ciencias ciertas si las van a conseguir o no. Lo que usted compra es un derecho a riesgo, en el sentido de, si logramos desarrollar la vacuna, le entregaremos 10.000, 100.000, 5 millones de vacunas, y le daremos además a su país un lugar en la fila. Pero si usted como país decide no invertir a riesgo, sino esperarse a que desarrolle la vacuna, parte de la fila es el último. Sí. Y eso va a llevar a que se cumpla algo que Bill Gates vaticinaba hace algunas semanas. Y es que mientras los países más desarrollados seguramente van a tener la vacuna, apenas se logre desarrollar y apenas se logre producir a gran escala, a desarrollo o a los más pobres del mundo, lo que les va a pasar es que les va a tocar esperar 6, 8, 9 meses para acceder a esa misma vacuna. E imagínense lo que significa, Daniel, 9 meses más de pandemia en términos de vidas humanas, en términos de empleos, en términos de empresas quebradas. No, de acuerdo. De verdad que el gobierno debiera anticiparse mucho más. Y Ricardo, yo sé que usted quiere aquí aclarar y defender la labor del gobierno, pero antes de eso y antes de que lo haga, le quería pedir un favor, a ver si usted me puede dar un poquito de claridad en términos del cronograma. Entonces dice Fernando Ruiz, y yo todavía no estoy claro en lo que dice Ruiz, también ha hablado Jaramillo, que es el gurú de los filántropos y de los ricos que también van a participar en la consecución de la vacuna. ¿Cómo es? ¿Llegaría en enero y se estaría terminando de vacunar en el primer ciclo en septiembre, o hasta septiembre estaríamos haciendo el primer ciclo? Daniel, aquí es importante mencionar que la prioridad en Colombia y en el mundo es poder vacunar a los seres humanos, que podamos garantizar que todos seamos inmunes al COVID-19, y para eso fundamentalmente es que necesitamos ponernos en la fila en esta carrera mundial por las vacunas. Hablar de una fecha específica para cuándo comenzar a vacunar las personas, pues eso dependerá mucho de que ya entremos nosotros en esa etapa de comercialización de las vacunas. Pero antes de esa comercialización debemos también ponernos en la fila para que cuando ya estén en el comercio de las vacunas, nuestro país sea uno de los países que pueda acceder precisamente a esas vacunas. Y por eso fue que radicamos este proyecto de ley la semana anterior, porque yo comparto en que en este momento existen algunas dudas desde el punto de vista jurídico, y que si bien el viceministro Juan Alberto Londoño ha dicho que a través del FOME se podrán comprar estas vacunas, se podrán adquirir estas vacunas, existe todavía la duda, y el ministro de Salud bien lo expresó también. Yo lo que creo es que debemos tener
las herramientas jurídico-legales para poder garantizar que ningún funcionario público va a terminar empapelado el día de mañana. Porque imagínese usted, ¿quién se va a arriesgar a comprar estas vacunas? A ponerse pues en la tarea, en esta fase experimental de meter a Colombia en unas inversiones, cuando sabemos que en Colombia lo que abundan son las demandas a los funcionarios públicos. Entonces, ¿quién se va a arriesgar a eso? No creo que sea justo. Claro. Por eso el proyecto de ley que radicamos tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, facultar al gobierno para que pueda adquirir esas vacunas. Y por otro, también habilitar al sector privado a través del mecanismo de vacunas por impuestos para que el sector privado también se pueda sumar a esta compra masiva de vacunas. Aquí necesitamos ese matrimonio entre el sector público y sector privado de manera que podamos adquirir el mayor número de vacunas posible. Estamos hablando de un primer grupo que equivale a un 20%, que es la población que se encuentra en más alto riesgo. Después venimos a la población y Ricardo, déjeme, y así... Ahorita llegamos allá. Quería ver si José Daniel, usted tiene algo un poquito más concreto acerca del calendario, y obviamente aquí son solamente aproximaciones, pero que uno le digan que la vacuna está llegando en enero o en el primer trimestre del 2021 a tercero o cuarto trimestre del 2021, pues hay una distancia importante. No, Daniel, yo debo ser claro en advertir que el ministro de Salud ni ninguna otra autoridad en el debate de ayer se refirió a fechas de entrega de vacunas. Luego creo que plantearlas nosotros no sería lo más responsable. Pero a propósito de lo que dice Ferro, yo sí quiero enfatizar mi punto. Primero, felicitar a Ferro porque tuvo la iniciativa de presentar el proyecto de ley que se necesita. Pero perdóneme, ¿cómo es posible que haya tenido que ser el representante Ricardo Ferro el que presenta el proyecto de ley y no el gobierno? ¿Cómo es posible que la duda jurídica persista a estas alturas? A mediados de agosto, el doctor Ferro haya presentado este proyecto de ley absolutamente necesario. El 20 de julio de este año han transcurrido 22 días más o menos y ni siquiera le han dado mensaje de urgencia. Tiene la duda el gobierno, ayer lo reconoció el ministro de Salud, pero no toman decisiones desde la presidencia, no definen si necesitan o no necesitan el proyecto de ley, tampoco avanzan más rápidamente en las negociaciones, solo vamos en acuerdos de confidencialidad. Hay un proyecto de ley que puede ser la salvación y parece que todavía no lo han leído. De verdad que la falta de anticipación de este gobierno en el tema de las vacunas, y eso, Daniel, si me permite desarrollarlo más adelante, que no solo se refleja en el tema legislativo o en el tema del marco jurídico para comprar vacunas a riesgo, sino en otros temas como la política exterior, como el papel o el no papel más bien del gerente del COVID, en realidad puede tener una consecuencia nefasta, y es que Colombia, como llegó tarde por los ventiladores, llegue también tarde por la vacuna contra el coronavirus. Y Ricardo, y ahí me pregunto si esto no, lo que usted está haciendo, y creo que el representante López se lo reconoce y se lo reconozco yo, lo que usted está haciendo no se podía haber hecho con el decreto de emergencia sanitaria. Es importante notar, Daniel y José Daniel, que este proyecto de ley ya lo conoce el Ministerio de Hacienda, ya en este momento lo están revisando. La semana pasada en una entrevista del presidente de la República también él hizo referencia al proyecto de ley, de que pues felicitaba la Pero venga, Ferro, respóndame una. O sea... No, pero no me tire tan duro. Daniel, yo simplemente estaba haciendo un pequeño paréntesis que a veces sale como corchete, pero era un pequeño paréntesis. No, Daniel, pero permítame decirlo, es que esto no se trata de conocer el proyecto de ley, esto no se trata de felicitar públicamente al autor, es que estamos hablando de las vacunas contra el coronavirus y han pasado 20 días desde la radicación del proyecto de ley. El gobierno reconoce la duda y no le da mensaje de urgencia que permite abreviar los términos del trámite legislativo. De verdad que esas son las cosas que a uno le duelen. Señores, vamos a seguir esta conversación. Ténganme una paciencia cortica ahí, nos demoramos 2 minutos, vamos a comerciales y ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche se ha agitado ya el debate legislativo alrededor de la gestión del gobierno para conseguir la vacuna del coronavirus. No se sabe cuál va a ser la vacuna. Hay al menos 6 vacunas que ya están en fase 3, que es la fase de experimentación masiva. Y el gobierno sí se ha anticipado con hipótesis acerca de cómo vacunaría. Por ejemplo, ¿qué haría el gobierno con 30 millones de dosis? Y ellos las distribuyen así.
Y esto lo saco de una presentación del Ministerio de Salud. Entonces, si tenemos 30 millones de vacunas, ahí son 29.800.000, ellos dicen, primero, talento humano en salud, que son en total cerca de 800.000 personas, se vacunan 400.000, la mitad. La población de más de 60 años, que son 6.800.000 personas, se vacunan la mitad. La población con comorbilidades, que son 6.700.000 personas, se vacunan la mitad. Y en cambio, la población económicamente activa, que la cuentan como 23 millones de personas, aunque hay que decir, se han destruido 5 millones de empleos, a las 23 millones de personas les dan la vacuna. Esto salió a flote en el debate que usted hizo, José Daniel, y a ver, yo no sé, tal vez estoy juzgando desde la ignorancia, y es que esa es la manera más sofisticada de hacerlo, pero mi sentido común me dice que el gobierno está privilegiando a la población que puede trabajar y no a la población más vulnerable que va a ser vacunada por la mitad nada más. Puede ser eso, pero a mí me parece de fondo es que el gobierno está ensillando sin tener la bestia. El gobierno ya definió cómo va a distribuir la vacuna, el gobierno ya definió que la vacuna va a ser gratuita, pero no está dando los pasos en la dirección correcta para poder acceder a la vacuna. Entonces, todos estos planes de distribución que priorizan, por un lado, a personas mayores, por otro lado, a personal de la salud y a población económicamente activa, que es un grupo enorme, y que incluso el ministro de Salud decía ayer que incluía también a personas desempleadas o a personas que se dedican a labores no remuneradas, estamos hablando de 30 millones de personas más o menos. Pues yo creo que la discusión central hoy no es esa, Daniel, la discusión central no es cómo vamos a distribuir la vacuna, sino cómo la vamos a tener. Y permítame acá hacer una reflexión de política exterior. El gobierno tiene cifradas sus esperanzas en dos estrategias. Una es la estrategia COVAX, en la que participan 165 países, entre ellos Colombia. Y entonces esa es una estrategia multilateral. Y aquí ya en el programa hemos hablado un poco de esa diferencia. Hay dos formas de llegar a la vacuna. Es una directamente con las empresas y los países que las están produciendo, y otra a través de esta estrategia COVAX que articula la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Melinda y Bill Gates, ¿cierto? Correcto, pero la estrategia COVAX, que es loable, y yo no abogo porque Colombia se salga de COVAX, ni mucho menos, tiene un problema de incentivos muy serio, y es que distribuye las vacunas en función de la población, pero al mismo tiempo establece un sistema de subsidios cruzados en donde los países más ricos ponen más plata de la que les toca para financiar a los países más pobres. Colombia es un país de renta media, no es ni de los países más ricos que ya están cerrando acuerdos o cerraron ya acuerdos con laboratorios, ni de los países más pobres que dependerán de la cooperación internacional como única vía para acceder a vacunas. Eso es lo que usted llama el efecto sándwich. Estamos en una posición sándwich. Somos de la clase media, pero como país y a nivel mundial. ¿Cuál es el riesgo de eso con la estrategia COVAX? Dos riesgos. Primero, que la estrategia COVAX va a priorizar a los países más pobres, no a los de renta media, sino a los países más pobres. Y el segundo riesgo, que el sistema de incentivos puede ahuyentar a los gobiernos más ricos del mundo, por un ejemplo como este. Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial. O sea, más o menos de cada 20 o 22 vacunas, de cada 25, vacunas que entreguen, una le toca a Estados Unidos. Pero en términos de capacidad económica, Estados Unidos tiene la cuarta parte del Producto Interno Bruto. Es mejor negocio para Estados Unidos irse por COVAX o irse directo con los laboratorios. Este cálculo de interés nacional puede llevar a que los países más ricos se desmonten de COVAX. Si se desmontan los países más ricos, le tocaría a los países de renta media llevar la carga financiera de COVAX y de la cooperación con los países más pobres, lo cual podría llevar a que el sistema colapse. Y sí, nuestras esperanzas están fincadas en eso o en las negociaciones directas, que está muy bien que se hagan. Felicito al ministro de Salud por haberlas arrancado, pero que también podrían hacerse en bloque con otros países de renta media de la región, mediante plataformas como la CAF, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la Alianza del Pacífico, para que países con situación parecida y ubicación geográfica parecida negocien en bloque con los laboratorios. Ni una sola reunión para tratar el tema de la vacuna ha sido convocada por el gobierno nacional por medio de la Cancillería, ni con la CAF, ni con el BID, ni con la Alianza del Pacífico. ¿Cuál Cancillería?
Bueno, pues eso es lo que nosotros nos preguntamos a propósito de la estrategia de política exterior. Muy activos para el cerco Hágale, perro. Daniel, Perdón. muy pasivos No, pero para resolver los es que yo problemas aquí a los colombianos. quedé en una situación muy difícil porque obviamente que cuando yo presento el proyecto de ley es porque veo que de alguna manera ese proyecto de ley es necesario, pero no se trata pues de entrar ahora pues a juzgar al gobierno o a atacar al gobierno por el hecho de un proyecto de ley y una situación que está viviendo el país y el mundo en donde en la medida No, en que pero podamos Ferro, ser estamos diciendo que usted hizo la propositivos y ayudar. tarea. Usted, o sea, No, de acuerdo. Sí, están diciendo que estaba haciendo la tarea, pero también me están generando una condición de fuego amigo en donde yo soy partido de gobierno y a mí también me interesa que al gobierno le vaya bien. pero pues es que si usted le está haciendo la tarea al gobierno, pues hay que son datos y hay que darlos, Ricardo. Estamos en una tarea conjunta, Daniel, y la idea es que todos podamos aportar en este momento. Pero usted nunca me respondió si si el proyecto suyo lo podía haber pasado el gobierno con la emergencia sanitaria. Hombre, no sé, pues seguramente habría sido una opción. Yo lo que veo en este momento es que el proyecto está ahí. Me parece que es muy importante lo que dice José Daniel, que con un mensaje de urgencia podríamos avanzar mucho más rápidamente en la aprobación del proyecto de ley en el Congreso y eso nos agilizaría tanto el camino para el sector público como el camino para el sector privado, porque aquí, y perdóneme que yo me pegue de las palabras de José Daniel, pero no podemos ensillar las bestias antes de traerlas. Aquí la prioridad número uno es que podamos garantizar la compra de vacunas. Y para eso es esta ley de vacunas. Necesitamos garantizar que el país pueda comprar las vacunas, que si somos 50 millones de colombianos, pues haya 50 millones de vacunas disponibles para que nos la apliquemos todos, independientemente del estrato socioeconómico, independientemente de la ubicación geográfica, que todos los colombianos tengamos acceso a una vacuna contra el COVID-19. Ese es el objetivo fundamental. Y Ricardo, espérese porque usted sigue con esa paliza, José Daniel, pero y antes de que José Daniel, y yo le voy a decir, y es que el gobierno tiene un gerente del COVID, y entre las tareas del gerente del COVID, una persona que es supuestamente muy capaz, que iba a reemplazar a Pacho Santos en la embajada en Washington, que se lo trajeron del BID, yo no sé, ahorita sí que va a haber harto colombiano libre saliendo del BID cuando cambie la presidencia, seguramente va a haber mucha competencia por los puestos del gobierno colombiano. Ahora usted es el que está metiendo paréntesis. Sí, perdón. Pero hábleme un poco de la labor del gobierno y si estaban haciendo algo, porque dice el representante López que no estaban haciendo nada. No, pero también el representante ha reconocido que se ha avanzado tanto por parte del Ministerio de Salud como por parte también del doctor Plata y de todo el gobierno en general en muchos temas. Lo que pasa es que obviamente cada día trae su afán. Ahorita todos estamos pensando en el tema de las vacunas, entonces todos nos conmocionamos con el tema de las vacunas. Yo el llamado que hago es, ya hay un proyecto. Qué bueno que haya mensaje de urgencia, qué bueno que las diferentes bancadas del Congreso entiendan que este es un proyecto para los colombianos, donde el Congreso de la República, donde los colombianos van a decir, oiga, el Congreso le está ayudando al país, no solamente está echando carreta, echando chacha, no solamente está criticando, sino que está aportando a través de la ley de vacunas. Qué bueno eso, saquémoslo adelante, con mensaje de urgencia mucho más rápido, sin mensaje de urgencia, el Congreso de la República. Yo hoy estuve averiguando, todavía no se le ha asignado ponente, ¿no? Que es que hay unos proyectos que llegan antes. Hombre, qué bueno que desde el Congreso de la República también los diferentes funcionarios que hacen parte o los congresistas que hacen parte de las mesas directivas de las comisiones, qué bueno que entiendan que este es un tema prioritario para el país, que necesitamos esta ley lo antes posible. Y ahí también tenemos una tarea del Congreso de la República. Ojalá, Ricardo, hay una señora que se llama Alicia Arango, ella creo que es la ministra del Interior y creo que es del mismo partido suyo, de pronto ella le puede dar una mano con eso. Me voy a una pausa muy cortica, vuelvo con ustedes, seguimos esta conversación en minutos.
Seguimos en Zona Franca, hablamos de la gestión del gobierno del presidente Iván Duque para conseguir la vacuna. Hablamos con dos representantes a propósito de un muy interesante y pertinente debate en el Congreso acerca de la gestión del gobierno para conseguir la vacuna. Dice el citante de ese debate, el representante José Daniel López, y aquí voy a poner, José Daniel, una de las gráficas de su presentación. Y entonces, esto es importante porque es un poco la competencia por la vacuna. Es la gráfica en la que usted lista los países de América Latina y en qué etapa y qué cosas tienen. Y usted dice aquí, por ejemplo, que el país no ha hecho, no se están haciendo aquí pruebas de vacunas, no ha hecho ni siquiera convenios con ningún laboratorio para arrancar el tema de la adquisición de la vacuna. Y no sé si yo la estoy leyendo bien, esta gráfica, o el ministro de Salud nos dijo mentiras y nos dijo que ya estaba hablando con 5 laboratorios a nivel mundial. Daniel, vea, yo quiero reiterar mi felicitación a Ricardo Ferro por radicar ese proyecto de ley. Pero yo también creo que uno a los amigos y él como coequipero del gobierno, digamos, el mejor servicio que uno a veces le puede prestar a sus coequiperos es decirles la verdad. Y la verdad que hay que decirle al gobierno, yo no lo digo para alarmar o para generar miedo, sino para que corrijan el rumbo, pues todavía estamos a tiempo, es que está en una improvisación tremenda y multidimensional en el tema de las vacunas. Es una improvisación que es de varias dimensiones. Ya hablábamos del tema jurídico. Hay un proyecto de ley del doctor Ferro y ni siquiera le han dado mensaje de urgencia y ahí está en algún cajón en alguna oficina de la Cámara de Representantes. Improvisación porque no hay política exterior, como en los tiempos del cerco diplomático, que ahí sí éramos tan activos diplomáticamente. Acá reactividad y pasividad total. En el tema del gerente del COVID, que usted ya lo mencionaba, Daniel, que antes de contestarle el ensayo clínico, que llama el ensayo clínico, déjeme leerle esto, porque es que a mí esto sí me dejó de una piedra. Yo le pasé una solicitud de información al doctor Luis Guillermo Plata, gerente del COVID, haciéndole varias preguntas sobre el tema de la pandemia. Me contestó José Daniel López, representante. Recibimos su comunicación en donde solicita información frente a la estrategia del gobierno nacional para acceder a la mayor brevedad, cantidad suficiente de vacunas, alianzas internacionales para gestión del conocimiento, entre otras. Con el fin de garantizar su conocimiento, le informamos que ha sido remitida al Ministerio de Salud y Protección Social, siendo esta la entidad competente para responder sus inquietudes. Cordialmente, Luis Guillermo Plata. Este señor, el doctor Luis Guillermo Plata, de quien además yo en términos generales tengo un buen concepto, no es ni más ni menos, oiga Daniel, el título que el gerente para la atención integral de la pandemia. Y o para el gobierno, no sé, esa atención integral no incluye la solución de la pandemia como puede serlo la... Pero además él escribió columnas en El Tiempo hablando de la vacuna y se dijo que la gerencia estaba en cabeza de ese tema. Ricardo, no sé cómo ayudarlo, la verdad. Pero Daniel, permítame para... ¿Ayudar a quién, Daniel? Al país, no. Al país, señor. Aquí la forma de ayudar que tenemos todos es, a mí me parece que es saludable también lo que está haciendo José Daniel, porque estos debates tienen que también servir para que en determinado momento se prendan las alarmas y que se pongan sobre la mesa algunas dificultades que puede no haber visto el gobierno nacional. Aquí no se trata de decir que es que el gobierno se las sabe todas y que entonces que el Congreso de la República para qué existe y para qué existen los debates de control político. A mí me parece que esto es positivo, esto que está pasando y este debate que hizo José Daniel ayer, pues hombre, está dando frutos y está ayudando y le va a permitir también al gobierno nacional tomar unas decisiones en el corto plazo que necesita el país. Entonces tampoco es que pensemos que está todo perdido o que sencillamente... No, pues ¿cómo? Por esta razón tampoco vamos a reconocer toda la tarea que se ha hecho durante todo este trayecto. Pero entonces, Ferro ya es lopista, López, cierre usted con... No es que sea lopista, sino que me parece que también hay que reconocer esta tarea. Los debates de control político, hay debates que no sirven para nada, hay debates que simplemente lo hace el citante para lucirse o para poner contra las cuerdas al ministro. Aquí hay un debate que es totalmente pertinente,
que yo lamento, por ejemplo, que en su momento, cuando José Daniel hizo la proposición en la plenaria de la Cámara para sumarse al debate que va a haber en plenaria mañana, que no le hubieran permitido sumarse a ese debate con algunas preguntas que él quería agregar al cuestionario, porque aquí lo que no se ha entendido es que cuando se habla del Congreso, se habla del Congreso, de todos somos uno solo. Entonces, qué bueno que el Congreso le pueda responder al país. Aquí no es el representante A, B o C, y a mí me parece que en medio de lo que está sucediendo, que haya un representante que en la Comisión Primera haya hecho un debate como el que se hizo ayer, serio, con cifras, un debate que realmente es necesario y pertinente por el momento que estamos viviendo, pues lo necesitábamos. Y hay que hacerle ese reconocimiento a José Daniel. A ver, José Daniel, y cierre ahí porque se me acaba el tiempo, pero ya que después de ese generoso reconocimiento de su colega... te lo agradezco mucho. ¿Cómo cierra? No, primero agradecerle a Ricardo, pero vea, para cerrar el tema de ensayos clínicos, digamos, yo hablaba de la improvisación multidimensional, no es improvisación jurídica, no es improvisación en estrategia de negociación, es improvisación como un todo y además con la manía de tirarle la pelota al ministro de Salud, al que están toteando, lo están quemando, están buscando que... Es de su partido, ¿no? De la ubicuidad, y lo ha hecho bien, pero es que... Pero hay que decir que al ministro tampoco se le ocurrió meter la modificación de ese artículo, ¿no? No, la responsabilidad política acá del ministro es evidente, pero lo que es más increíble aún es que al ministro le está encargando solamente a sus hombros la responsabilidad de lo que debe ser la primera prioridad del Estado en tiempos de pandemia, como es la búsqueda de la vacuna. Quiero cerrar con el tema de ensayos clínicos, Daniel, que estos son hechos inobjetables, o sea, uno puede tener opiniones, pero uno no puede tener hechos propios. Brasil está desarrollando ensayos clínicos, Argentina lo está haciendo, Chile, México ayer cerraba, por ejemplo, un convenio creo que con Moderna. Colombia tiene la legislación, tiene laboratorios, no hemos dado el primer paso en esa dirección. ¿Y esto se refiere a que se pruebe alguna versión de la vacuna, se pruebe aquí entre la población colombiana? Y eso sirve obviamente para los ciudadanos que lo autoricen, eso es una decisión libre, pero que es estratégica para un país, porque una de las cartas de negociación que usted tiene con los laboratorios que desarrollan la vacuna, para efectos de asegurar antelación, es permitir que en su país se hagan ensayos clínicos. Ni en eso. Yo creo que acá, Daniel, estamos viendo la misma historia de los respiradores. En enero supimos que venía una pandemia desde China, no se hizo nada, ni siquiera nombraban ministro de Salud, y vea las consecuencias que hemos tenido que afrontar, que no se repita la misma historia con el tema de las vacunas, Daniel. Se está repitiendo, muy pertinente su debate, muchas gracias por darlo y por darnos a la opinión, digamos, tener acceso a esta información. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado acá y también ojalá que le vaya muy bien al proyecto que usted propone. Entiendo que también hay otras versiones de ese mismo proyecto y que realmente aquí lo que necesitamos es avanzar, no solamente mirar para atrás sobre lo que no se ha hecho bien, sino pullar para que la cosa funcione hacia adelante. Gracias a ambos. Muchas gracias. No, Daniel, muchas gracias. A Ferro, a mi amigo, un gran abrazo, un saludo a todos los televidentes. A nosotros se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.